No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que hace todo lo posible para conquistarlo. Eso decía Nelson Mandela, que es una de las vías de esas biografías que nos llama tanto la atención. Pero el día de hoy, en el podcast de Lidera tu Vida, vamos a estar hablando de estrategias y formas de aumentar ese coraje, esa valentía, pero formas para hacerlo al instante, cosas que tú puedes hacer cuando sientes miedo para poder actuar y reaccionar de una forma diferente. Si no estás persiguiendo activamente tu sueño, es probable que sea por miedos a que dirán, miedo a sentirte culpable por algo, miedo a algo. Y el día de hoy, por eso es un tema tan importante para mí, porque muchas de las cosas que me escriben por Instagram es, claro, ¿cómo hiciste para desafiar, por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a empezar de nuevo luego de que has tenido fundaciones y empezar otra cosa diferente? Y yo creo que uno se sorprendería de entender que a veces en nuestra mente una persona sin miedo es una persona que se arriesga y que hace todo. Pero en la normalidad, con el 10% que mejoremos nosotros de nuestros miedos cada día, vamos a ir cambiando nuestras vidas y esos miedos. Te sorprenderías lo que pasa cuando poco a poco vamos ejerciendo ese músculo de creer, de tener. A mí me gusta la palabra coraje, aunque creo que en México, Guatemala hay gente que lo ve como que un coraje es un enojo. No, coraje es tener valentía. Viene de esa palabra corazón, de tener corazón, de courage, ¿verdad? En francés. ¿Por qué viene esto? Porque es tener corazón para saber que tú puedes contra esos desafíos que tú tienes cada día. Pero hay estrategias que podemos hacer para que esto sea más sencillo y de eso vamos a hablar hoy. Y lo primero que quiero que pienses es que el coraje, esa valentía, se crea en acción y es como una bolita de nieve. Tal vez tú has visto ahí en las caricaturas que empezó una bolita así chiquita y que iba creciendo y se vuelve una bolita grande hasta que se vuelve una gran bola de nieve, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Así mismo es cuando tomamos acción en contra de nuestros miedos. A veces es con cosas pequeñas que nos podemos empezar. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros queremos empezar a cambiar, cuando algo nos da miedo, es visualizar de forma diferente. ¿A qué me refiero con esto? Los miedos, si tú te pones a pensar, los visualizas. O sea, a mí me da miedo el avión. ¿Por qué? Porque estoy visualizando que el avión se va a caer. O me da miedo las arañas, porque estoy visualizando que me van a picar y saber qué me va a pasar. Todos los miedos nosotros los estamos visualizando primero en nuestra cabeza, en nuestra mente, antes de verdad se vuelvan realidad. Y muchos de esos miedos obviamente no se van a volver realidad. Pero lo que podemos hacer para empezar es visualizar la parte positiva. O sea, no es imaginar lo peor, como usualmente el miedo lo hace, sino que poner una solución en un resultado positivo. En lugar de estarme imaginando que voy a estar hablando enfrente de mucha gente y que me voy a tartamudear o que me va a quedar callada o que se me va a ir lo que tengo que decir, puedo empezar a visualizar que realmente las cosas funcionan, que sé bien mi material que preparé, que la gente, que conecto con la gente. Es una visualización hacia lo positivo. Y eso lo usan mucho los atletas. En estos días ha estado de moda toda la de las Olimpiadas. A mí me encanta ver todo lo de las Olimpiadas porque es mucha gente que ha vencido miedos. El tema de las Olimpiadas tiene mucho que ver con que muchos de estos atletas, en contra de dolor, de lesiones que les ha pasado, de cosas mentales que están pasando, se sobreponen a esos miedos y por eso es un gran ejemplo del espíritu humano en lo que nosotros. Pero ¿qué es lo que hacen? Empiezan a visualizar cuando están haciendo esa carrera, cómo van a correr esa carrera de forma correcta. Cuando van a ir a hacer por ejemplo, los gimnastas que van a hacer arras o que van a hacer algún tipo de ejercicio de piso, empieza visualizando. Todos los atletas de alto perfil trabajan primero con la visualización positiva. Si tú quieres empezar a cambiar tus miedos, lo que tú y yo podemos hacer es empezar a visualizar la forma positiva de hacer las cosas. ¿Y qué pasa si sí pasan cosas buenas? Porque a veces nuestra mente nos tira en automático y si nadie me quiere oír, y si le caigo mal a la gente que le quiere ir a saludar, bueno, ¿y qué si no? ¿Y qué si puedes hacer lo que tú te propones? ¿Y qué si puedes hablar ante un público? ¿Y qué si puedes ganar esa carrera? ¿Y qué si? Entonces,
el tip número 1 es esa visualización positiva. Otro tip que a veces le funciona a muchas personas es el tema de pensar que tu hijo te está mirando, ya sea que sea imaginarlo en el futuro o tal vez pensar en un niño o una niña que tú quieras mucho, puede ser tus sobrinos, pueden ser tus ahijados, pero a veces como que cuando estamos con un público, cuando sabemos que alguien nos está viendo, somos un poquito más valientes. Y de nuevo, estoy hablando de pequeños cambios, de ir venciendo esos pequeños miedos. ¿Por qué? Porque así es como comenzamos. Hay muchas personas que bajo presiones externas, cuando miran que otra persona o el jefe lo está viendo, entonces se portan de una manera y son más asertivos y sacan lo mejor de sí. Hay gente que está en un recital de piano y cuando miran que hay gente que está viéndolos, eso saca lo mejor de sí. Este segundo tip tiene que ver con saber que hay una audiencia viéndote, te ayuda a superar el miedo, es saber que tú tienes las capacidades de hacer las cosas, porque si no, la verdad, tú no estarías ahí. Número 3, y esta es un poco divertida porque lo he oído de muchas celebridades, por ejemplo, Beyoncé, habla mucho que cuando la persona que se sube al escenario no es ella, sino se llama Sasha Fierce. Y me dio risa porque he oído de varias personas que hacen esto. Tienen un alter ego. Este tercer tip tiene que ver con que a veces la persona que hace esa cosa difícil, la gente le gusta denominarlo de otra forma. De hecho, yo fui el año pasado a una convención de escritores y de gente que da conferencias y hablaba mucho que hay gente que les sirve eso. Entonces, ese es encontrar ese instrumento. Tal vez no es, no sientes tú que tú tienes las capacidades de subir y hacer algo, pero crear ese alter ego te puede ayudar para sentir como, ok, no soy yo directamente el que va a hacer esto. Nos ayuda a que tú vas a pensar que es otra persona, aunque seas tú mismo, y entonces los resultados de eso ya no se sienten tan personales y eso tiene mucho que ver con nuestra psicología interna. Cuando nosotros despersonalizamos el resultado, logramos hacer más. Y por eso la técnica de tener un alter ego funciona tan bien. Otra de las cosas que funciona y de verdad, todas estas son preguntas, porque recuérdense que, ¿qué es lo que nos preguntamos en el momento en que nosotros estamos eh, enfrente de otra persona? Es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos ante el miedo, ante lo que las personas pueden estar esperando de nosotros, esas expectativas? Pero, la pregunta número 4, el tip número 4 tiene que ver con, pregúntate qué haría una persona valiente. Tal vez tú mismo no sientes que la persona más valiente del mundo, está bien, pero con cosas pequeñas podemos empezar. Piensa en alguien que conozcas que sea como muy valiente. Todos tenemos amigos que es así como bien arrojado, que tiene la valentía, que tiene el coraje, que es el que habla cuando las cosas están mal. Y tal vez nosotros quisiéramos un poquito de eso. Tener modelos a seguir nos sirve. Yo tengo amigos, tengo gente que el saber cómo reaccionaría ante una situación me ayuda a mí porque me modelan cómo una persona con valentía actúa ante ciertas situaciones. Y puede ser a veces cosas pequeñas como darle tu voz a alguien que no se puede defender. Una vez estaba yo en un salón de belleza y una de las clientas estaba tratando mal a la persona. Y cuando otra de las clientas vio eso, se defendió y puso en su lugar a esta clienta que estaba haciendo de menos a la otra. Y esos son pequeños ejemplos de valentía. Cuando nosotros le damos nuestra voz a alguien más, cuando nosotros nos paramos por una cosa que sabemos que es lo correcto y lo que está bien, nosotros somos personas valientes. Una de las cosas en este tip número 5 que te quiero dar es, imagínate que te quedan pocas semanas de vida. Y esto se oye así medio oscuro, pero tiene una razón. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos poco tiempo, nos animamos a tener conversaciones que sabemos que tenemos. Tal vez es conversaciones de perdonar a alguien, tal vez es el coraje de pedir perdón. Cuando pensamos que tenemos poco tiempo, no tenemos de otra más que evaluar cuál va a ser nuestro legado y lo que dejamos en la vida de otras personas. Y si tal vez toda la vida quisiste tener una conversación con tu papá que nunca lo conociste, o toda la vida quisiste tener una conversación con tus hijos, de pedirles perdón de algo que hiciste. Todas esas cosas, el valor te lo puede dar a entender que no sabemos. El mañana no está garantizado.
Los estoicos dicen el momento morir, el saber que vamos a morir y no sabemos cuándo. Nos puede dar la valentía que necesitamos para vivir y tener las conversaciones o tomar las acciones que necesitamos tomar el día de hoy. Y una de las cosas que para mí es importante es realmente concentrarme en que yo prefiero hacer las cosas y que me salgan mal a no hacerlas porque entonces me arrepiento de no haber actuado. Y creo que eso es algo que yo he tenido que trabajar en mí y que tú puedes trabajar en ti. Yo ya llegué a un punto donde pruebo cosas y si no funcionan, bueno, es una cosa más. Cuando nosotros hablamos de fracasos, cuando nosotros hablamos en ese plano de las consecuencias, para mí es peor no haberlo intentado algo nunca que haberlo intentado y haber fracasado. Yo lo que quiero es haber probado todas las ideas que Dios me dio. Obviamente hay algunas que consulto con otras personas. Acuérdense, en la multitud de consejos está la sabiduría. Y entonces cuando lo consulto con otras personas, tal vez no es tan buena idea o es una buena idea, pero no está en el tiempo correcto. Y saber el tiempo y la idea es crucial. Pero si yo quiero empezar a trabajar conmigo misma, si yo quiero empezar a de verdad fortalecer ese músculo de la valentía y del coraje en mi propia vida, una de las cosas que yo tengo que hacer es saber que tengo que esas cosas pequeñas que pueden empezar, yo no puedo empezar con el miedo más grande. O sea, si tengo miedo a emprender, pero sé que lo quiero hacer, ok, no voy a empezar por ahí, tal vez voy a empezar con tener una plática con un mentor que yo sé que sería bueno para ese negocio. O empezar con cosas pequeñas nos va a ayudar para que más adelante nosotros podamos tener fortalecido ese miedo. O sea, cuando uno va a hablar al público, uno empieza hablando con un grupo. Yo por años hablé con grupos que tenía en casa y después fui a trabajar con grupos de jóvenes y eso poco a poco fue escalando a profesionales y después a 500 personas y después 1000 personas y después más de 1000 personas. Pero cómo llega uno ahí? Es sabiendo que ese músculo ha sido desarrollado intencionalmente, que has pulido tus habilidades, que has trabajado en ti mismo. O sea, yo no te recomendaría decir, bueno, no tienes nada que decir, ponte enfrente de 12,000 personas. No, tienes que saber qué es lo que vas a decir, tienes que prepararte, pero después es tomar un paso y ese riesgo, ese paso es algo que tú puedes ir fortaleciendo cuando tú sabes que de verdad tienes algo importante para dar a los demás. Y cuando, por ejemplo, en mi caso lo que yo tengo que decirle a la gente, para mí, es más importante que lo que la gente pueda pensar de mí. ¿A qué me refiero con eso? Lo que la gente piense de mí es su problema. Pero si yo llego a hablarle a ciertas personas, para mí es un privilegio que Dios me da. Y es porque yo tengo un mensaje que llevar a esas personas. Y para mí, la responsabilidad de dar ese mensaje que Dios es más importante que el miedo a que la gente siempre nos va a criticar por algo. Sobre todo la gente que no está haciendo nada es la gente que critica más. ¿Por qué? Porque al criticarte, ellos están justificando el no hacer nada. Entonces yo acepto críticas de personas, pero las acepto de personas que están haciendo algo. Gente que ya está como siendo un éxito en lo que yo quiero ser. Y entonces ahí sí escucho. Pero en este día donde cualquiera se mete en redes sociales y te puede criticar, tienes que saber que esas críticas no valen porque no vienen de personas que estén haciendo algo. Hace unas semanas alguien vio mi video sobre empatía y me decía, ay, tanto que estudiaste para no saber que la empatía es humildad. Yo, porque estudié un montón, te digo, la humildad es parte de la empatía, pero tienes que caminar en los zapatos de otra persona. Entonces me dio risa porque en el mismo comentario me estaba aceptando que yo estudiaba mucho más que ella, pero ella tiene otra forma de ser, entonces seguramente ella tiene razón. Y entonces, ¿saben qué? Lo que me da es, como decimos nosotros, me da ternura y de verdad agradezco que las personas interactúen así conmigo porque me da una oportunidad de que crezcamos juntos. Alguna vez una amiga muy cercana me preguntó, ¿por qué hablas tanto de brillar y de hacer todo eso? Si, por ejemplo, en su cosmovisión Dios nos pide que moramos a nosotros mismos. Y yo digo, sí, morimos a nuestros delitos, a nuestros pecados, a todas esas cosas que sabemos que pueden venir del corazón, como adulterios, fornicaciones, mentiras, todo eso tenemos que morir. Pero al mismo tiempo Jesús nos pide que seamos la luz del mundo.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer la luz si no nos creemos que nosotros merecemos ser esa luz? No por mí, sino por lo que Él te ha dado. Entonces, cuando nosotros cambiamos la perspectiva de las cosas, le vamos bajando al miedo del qué dirán, le vamos bajando al miedo del rechazo, porque yo sé quién soy en Dios. Y por eso para mí mi fe es tan importante, porque te va a abrir las puertas para que tú puedas hacer algo diferente. Así que amigos, recuérdense que de verdad más vale arrepentirse de haber hecho algo que haya fracasado que no haberlo hecho. De verdad es algo que yo he trabajado en mi vida, no es fácil, es algo que poco a poco he llegado ahí y sobre todo yo creo que con la experiencia de los años aprendemos a ver qué cosas merecen nuestra atención y qué no. Y una de las cosas que es importante cuando tú sabes que tú tienes un propósito, cuando tú sabes de que eres una persona que vino a este mundo con un mensaje o con algo para dar a los demás, es ir venciendo esos miedos, porque son esos obstáculos que te van a interrumpir, pero no te pueden quitar ese propósito y que tú realices el propósito para el cual tú enviado. Así que recuerden, amigos, para vencer esos miedos, primero está en nuestra cabeza, nosotros mismos nos alimentamos y eso es como las plantitas, o sea, ¿qué estás alimentando hoy? ¿Podemos alimentar el miedo y estar regando esa plantita del miedo? ¿O podemos dejar esa planta que se seque y empezar a regar otras plantitas como el coraje, como la fe? ¿Qué es la fe? Saber que aunque las cosas no tengo yo certeza cómo se van a dar, pero las cosas pueden servir y ser mejores. Eso es tener. Esa fe es lo que nos da esa fortaleza interna para poder combatir esos miedos que nosotros tenemos. Así que amigos, el día de hoy, esta es la cápsula, este es nuestro podcast del día de hoy, pero quiero que sepan que de verdad me encanta cuando me escriben algunos de ustedes me han escrito mensajes por Instagram pidiendo ciertos temas, quieren que hablemos de las oportunidades, quieren que hablemos más como técnica de liderazgo. Por favor, cuéntenme qué es lo que ustedes quieren, porque a mí me sirve para poder hacer estas cápsulas, cosas que a ustedes les funcionan. Y también, recuérdense que aquí estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple y estamos en iHeartRadio. Pero lo más importante es que estoy aquí para ti, para darte pequeñas preguntas que te puedan ayudar a reflexionar para tener la mejor vida que tú puedes tener. ¿Por qué? Porque yo creo totalmente que aunque tal vez no te conozca, tú tienes un brillo, tú tienes una luz, tú tienes algo que traer a este mundo que es importante para todas las personas que te rodean y sobre todo para nosotros mismos. Así que gracias, chicos. En el siguiente podcast vamos a seguir con otras estrategias para cómo superar y vencer totalmente los miedos como parte de esta serie. Nos vemos ahí.